y hablando un poco de este tema de las comunas. Podemos charlar también, ¿por qué no?, con él, con Gustavo Marcial, que nos está visitando en la jornada de hoy. Gustavo, comisionado comunal de Villa Quinteros, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchachos, gracias por la bienvenida. La verdad que agradecido de que me hayan invitado a estar acá en el piso. A través de ustedes también quiero saludar a toda su audiencia y a toda la gente que por ahí nos está escuchando y nos está viendo a través de sus redes sociales. Bueno, estuve escuchando un poco de lo que conversábamos el día sábado con el intendente Orellana y esta propuesta de convertir comunas en municipios. ¿Villa Quintero califica como una comuna que pueda pasar a ser municipio, a convertirse en municipio? Según la ley de comunas, sí. Ya está habilitada para convertirse en municipio. Por la cantidad de habitantes, sí. ¿Cuántos habitantes tiene que tener una comuna o el lugar para pasar a ser municipio? Más de 5.000 habitantes. Más de 5.000. Sí. Lo que pasa también es que, a ver, yo escuchaba atentamente lo que estaban comentando ustedes. Sé de la existencia de varios proyectos de la modificación de ley de comunas rurales que existen en la legislatura. Creo que hoy o ayer el diario La Gaceta también ha sacado una nota al respecto de que hay, por ejemplo, comunas como la del Manantial que tienen 23.000 electores, y hay municipios como quizás Burruyacú que tiene 5.500 votantes, lo mismo que tiene Villa Quintero. Villa Quintero claro, tiene 5.600 y Chirola. Lo que pasa es que yo creo que hay que poner un poquito de claridad también a la situación. Nosotros tenemos una ley que ya data del año 91, una ley que hay que ayornarla, una ley que hay que modificarla, digamos. Yo creo que ya es necesario hacerlo. Creo que en el próximo gobierno de la provincia de Osvaldo Jaldo y con Miguel Acevedo en la legislatura provincial, yo creo que se pueden motorizar todo este tipo de ideas, se pueden motorizar este tipo de modificaciones de la ley, porque yo también creo que es un pedido, digamos, general. Hablo por mí también, por las limitaciones que uno muchas veces tiene en una comuna tan grande como la nuestra. Limitaciones económicas más que nada, ¿no? Sí, por ahí pueden ser las limitaciones económicas, pero que también hacen, digamos, las limitaciones de las demandas que muchas veces tenemos de nuestros vecinos. Imagínate que nosotros hoy, con casi 9.000 habitantes, más de 30 barrios, y requiere mucha demanda de servicios públicos, requiere muchísima demanda de asistencia del Estado comunal hacia la gente. En nuestro caso en particular, somos 93 comunas rurales. Hay comunas que son comunas de las famosas grandes comunas como Manantial, Santana, Los Ralos, Ranchillo, San Pablo, Seville Redondo. Creo que están en condiciones de ser municipios ya por la cantidad de habitantes que tiene, que exceden a los 11.000, 12.000 habitantes, 15.000 habitantes en algunos casos, hasta 22.000 habitantes en otros. Y hay comunas como la nuestra que creo que tendrían que pasar, digamos, a una categoría de comuna de primera o grandes comunas, como la situación de revista que tienen estas comunas grandes que ustedes estaban contando. Pero también para que eso pase, yo tengo una mirada de las cosas. Tiene que haber un gran consenso político. Tiene que haber un gran consenso político de todas las fuerzas políticas de la provincia. No por una cuestión de quién va a llevar agua, digamos, a su granero, sino por una cuestión de que ya es necesario que se dé una discusión de esta. El año pasado había una discusión acerca del comisionado comunal suplente, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Una figura que básicamente termina las elecciones y ya no tiene injerencia. En algunos lugares lo eligen como secretario habilitado, en otros lugares... Y en otros no, porque no. La ley establece de que no necesariamente tiene que cumplir una función dentro de la comuna. Entonces, esas modificaciones en algún momento, en algún aspecto, hay que hacerlo, digamos, porque la representatividad de los electores es por una fórmula. Entonces, ese tipo de modificaciones hay que ir haciéndolas, pero bueno, también hay que tener en cuenta nuestros antecedentes. Vos fíjate que recién para que se elija un comisionado comunal se empezó en el año 95, antes se lo ponía a dedo, lo ponía el intendente. Antes eran delegados. Claro, ¿no? Que lo designaba el legislador del departamento, lo designaba el intendente, que era el que tenía el peso fuerte departamental político, y ponía cada delegado y delegada.
Por suerte, desde el 95 para esta parte, cada vecino y vecina de cada comuna tiene la oportunidad de elegir a su representante a través del voto popular. Pero bueno, son tantas las cosas que hacen, digamos, a mejorarle la calidad de vida a los tucumanos, que yo creo que hay una oportunidad muy grande, digamos, para este próximo gobierno. Es algo que también, yo soy candidato de la lista oficial de legisladores que va acompañándome a mí, tiene hombres y mujeres que han sido o que actualmente son intendentes, tiene hombres y mujeres que actualmente son delegados comunales y que ya terminan su mandato, hombres y mujeres de experiencia que conocen de lo que yo estoy por ahí comentándoles a ustedes, charlándoles a ustedes, y que sería importante que los legisladores, no solo de nuestra lista, digamos, sino de todas las otras o acoples, como por ahí se dice, o las otras fuerzas políticas, hasta de la oposición, empiecen a tener este tipo de diálogos, pero diálogos constructivos, de las miradas que hay que tener, digamos, para poder mejorar la calidad de vida a los tucumanos, y no por ahí lo que yo escucho, chicanas baratas o cuestiones que hacen a la política electoral, como por ahí había leído la nota de Roberto Sánchez, que decía que cuando él sea gobernador, todas las comunas y municipios los van a recibir, los van a tratar mejor que quizá como los trata el oficialismo hoy. Yo creo que eso no es cierto. Me parece que obviamente lo hace porque es candidato a gobernador y quiere quedar bien, digamos, quizás con las comunidades del interior, pero en algún aspecto yo leí en la nota que él decía que ellos habían tenido una relación madura o algo así con el gobierno de la provincia, y el gobierno de la provincia a la municipalidad de Concepción no le ha hecho faltar los fondos para pagar los sueldos a través del pacto sueldo. Ellos decían que por ahí estamos sujetos, estamos atados a la buena voluntad del gobernador o del ministro del Interior, y yo tampoco creo que sea así. Vos fíjate que las obras que se hacen en todas las comunas y todos los municipios, la mayoría son en mayor o menor medida son parecidas, son las mismas. O sea, hay un trato igualitario, pero también no hay o no existe quizás hoy la herramienta necesaria, que es una nueva ley de comuna, que también permita que nosotros podamos, no sé si la palabra sería tener una independencia económica o una independencia política, porque me parece que no es eso, digamos, necesitamos tener más herramientas para darles más soluciones a los vecinos. A veces hay cuestiones en las que no podemos intervenir, como por ejemplo el tema de las aguas servidas, o las cuestiones por ahí cuando te construyen en la vereda o en la vía pública, claro. Que quizás un municipio sí lo tiene bien regulado a través de sus ordenanzas y a través de su consejo deliberante. Entonces hay cuestiones que sí hacen o tienden a querer mejorarle la calidad de vida a los tucumanos, pero bueno, las discusiones hay que darle en la caja de resonancia que se llama la Honorable Legislatura de Tucumán. Ese sería un aspecto positivo para el lugar. Y en lo negativo, ¿cuál sería? O sea, teniendo en cuenta que podés tener, suponte Villa Quintero, un municipio autónomo, o tenés que seguir dependiendo de el pacto fiscal, teniendo en cuenta también que tenés que tener ya concejales, ¿no? Bueno, se incrementan los gastos. Pero mira, vos acá tenés una ciudad, que creo que es la tercera ciudad más grande de la provincia, acá en Concepción, digo, que es una de las ciudades que mayor recaudación tiene, porque tiene desarrollado un sector comercial muy importante, pero que sigue dependiendo del gobierno para pagar sueldos. Entonces no sé, digamos, si la autonomía es absoluta, claro, o la autonomía es sí, pero lo hemos de acuerdo a los gastos que por ahí tiene un municipio. Lo hemos escuchado hablar en varias oportunidades solicitando la autonomía, o sea, como que se quieren desprender de... No sé si es desprender, sino es tener mayores herramientas de resolución de conflictos. Obviamente, vos fíjate que la ley de comunas... los impuestos que por ahí nosotros cobramos son irrisorios, digamos, claro, al valor de los impuestos que por ahí realmente se tendrían que cobrar. Pero vos fíjate que cada localidad es distinta. Hay localidades que tienen industria y que tienen un ingreso por la industria. Sí. Hay localidades como la nuestra que tienen un ingreso muy ínfimo, muy bajo de impuestos. Nosotros tenemos una sola estación de servicio, tenemos una empresa que desarrolla internet, tenemos, 80 locales, entre locales comerciales,
kioscos y algún que otra actividad que se desarrolla. Entonces muy poco lo que por ahí recaudamos. Y sí dependemos muchísimo del gobierno. Pero creo que eso de construir ese fantasma de que en la casa de gobierno hay alguien sentado con un látigo diciendo si estás o no estás conmigo te doy más o menos, la verdad es que nosotros creemos que con Miguel Acevedo eso no nos ha pasado. Vos fíjate que Miguel Acevedo hoy es el candidato a vicegobernador y no solo ha subido el peronismo en las encuestas, sino que ha generado mayor unidad de los comisionados y de las comisionadas comunales de cara al 14 de mayo. ¿Se esperaba la designación de Acevedo como compañero de fórmula de Jaldo? La verdad que no, yo creo que ni siquiera él lo esperaba, digamos, creo que lo ha dicho públicamente. Sí, digamos, un amplio sector de los comisionados y comisionadas comunales lo queríamos ver en alguna boleta, digamos, porque por lo que ha representado, digamos, este es mi primer mandato en lo personal. Hay compañeros delegados comunales que lo han tenido el 2015, 2019 y 2019, 2023. Lo conocen de hace tiempo. Y lo conocen de hace tiempo y lo que yo he logrado conocer, digamos, de una persona es que una persona íntegra de valores que solamente busca el bienestar del interior y de la comunidad. Nunca ha habido una conversación política o una insinuación política de si estás o no estás, los beneficios que podés tener o no tener. Yo creo que esa es una construcción de la oposición que hace la oposición hace muchísimo tiempo al respecto de cómo se manejan los fondos del Ministerio del Interior, del gobierno en este caso. Ustedes fíjense en que a Bellavista, Yerbabuena, Concepción, y no les ha hecho faltar los fondos para obras y no les han hecho faltar los fondos para el pago de sueldos, siendo municipios de un signo político distinto. Claro. Porque también hay que decirle al candidato a gobernador Sánchez que ha hecho una buena gestión, eso es cierto, está a la vista, el que viene para acá ve lo que se ha construido, lo que se ha hecho, pero que también no hay que ser hipócrita en decir de que porque si sos de un signo político sí, de un signo político no, porque el crecimiento que se ha dado en esta ciudad ha sido cuando el gobierno nacional lo administraba Cambiemos en su momento y él era el intendente por ahí estrella de Cambiemos que en consideración de otros municipios de la provincia él recibía 15, 16, 20, 40 obras y otros municipios recibían solamente 2 o 3. ¿Del mismo signo? Te puedo decir, vos fijate, comparar quién hizo más Bellavista o Concepción, quién hizo más Yerbabuena o Concepción. O sea, yo creo que hubo un privilegio hacia la figura de... No sé si hubo un privilegio a partir de la figura de Sánchez, pero creo que sí, hubo en su habilidad política, digamos, en su astucia política, sí, un aprovechamiento grande a un gobierno nacional de su mismo signo político. Vos fíjate que aún así, habiendo otro gobierno nacional de otro signo político, Concepción no ha frenado la obra, Concepción está haciendo la obra de las cloacas, Concepción está haciendo la obra, se le ha aprobado una obra de viviendas también, de 130 a 120 viviendas también, con fondos nacionales, y son cuestiones que no hacen al signo político de una administración. Si vos administras bien. Entonces yo creo que ahí hay un discurso hipócrita en decir, porque si sos de mi gobierno sí, si sos de mi gobierno no. En reiteradas oportunidades lo he cruzado en la casa de gobierno, uno yendo al Ministerio del Interior o saliendo del Ministerio del Interior y ellos ingresando, digamos. Entonces yo creo que lo que hacen es obviamente el juego de la política. Claro. Ya que estábamos hablando de obras, si tiene que elegir alguna obra de su gestión, la que lo ponga más orgulloso, ¿cuál sería? Y yo creo que la del complejo polideportivo tiene un significado muy importante, porque era algo que ya existía o que había existido en algún momento, y bueno, la desidia de gestiones comunales durante 20 años habían provocado que ese lugar que no es una pileta, que no es una cancha de básquet, una cancha de fútbol o lo que fuese, sino que un lugar de encuentro de la comunidad, un lugar de oportunidades para la juventud, para la familia en sí, se haya desperdiciado durante 20 años.
Entonces, al haber recuperado eso, con fondos de la provincia, la mitad de la obra, y con fondos del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, la segunda etapa, yo creo que ha sido algo muy, muy significativo para nuestra primera gestión. Y después tenés otras obras más, las canalizaciones, los canales nuevos que se han construido para evitar inundaciones, el centro de monitoreo. Fuimos la primera comuna de la provincia que hemos puesto un centro de monitoreo en funcionamiento y una guardia urbana. Pudimos traer el primer cajero automático. Algunos lo toman en forma de gracia, decir, che, un cajero automático tanto es, y sí, es muy importante para una comunidad que no la tenía, claro, que pueda disponer de su dinero y puede disponer de sus cosas en donde vive. Es muy importante. Hicimos la obra no hace mucho tiempo de la iluminación del corredor vial de la Ruta Nacional 38 también, porque nosotros tenemos una particularidad: con la localidad de Río Seco estamos prácticamente unidos, somos un solo casco urbano, y en un lugar en donde nos unen ese corredor vial de la Ruta Nacional 38 hemos tenido que lamentar durante muchísimos años la muerte por accidentes viales. Entonces, hacer una obra de esa envergadura hace que la comunidad esté un poquito más cuidada por un lado, y por otro le va dando sentido, sí, o razón de ser, digamos, urbanísticamente a nuestro pueblo. Bueno, ¿y cómo está trabajando ahora ya de lleno, porque suponemos que va a ser el 11 de junio, las elecciones, en cuanto a su candidatura a legislador? ¿Cómo lo viene haciendo? La verdad que tengo que aclarar, yo soy candidato comisionado comunal, voy por la reelección. Ah, va por la reelección. Ajá. Sí, hay algunos que nos preguntan por qué estás en la lista de legisladores. Estoy en la lista de legisladores número 17, creo. Claro. Nos han puesto ahí porque en algún punto, bueno, será por la militancia, será, sí, por lo que uno ha desarrollado a lo largo de su gestión. La verdad que no lo sé, nos hemos encontrado con esa noticia, o sea, con esa sorpresa. Digamos, no le han preguntado, no le han consultado. Nada, sí nos han preguntado si queríamos estar, y por supuesto. Dijo que sí. Sí, porque somos parte de un equipo, porque, sí, somos parte de una estructura de trabajo, porque somos parte somos un eslabón más, digamos, de una cadena que trabaja políticamente para mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces, como uno siempre dice, a donde a nosotros nos piden, nosotros estamos. Pero en tanto y en cuanto nosotros podamos seguir desarrollando nuestra gestión y llevarle las soluciones que nuestros vecinos y vecinas de Villa Quintero nos piden. Nosotros hemos tomado la decisión de ir por la reelección, porque nosotros no hablamos de política, hemos empezado a hablar de política electoral recién en febrero de este año, faltando 2 o 3 meses para las elecciones, porque nosotros tenemos primero la responsabilidad de gobernar, y segundo entra la responsabilidad política que quizás tenemos, y en este caso hemos tomado la decisión de ir a una reelección porque de 16, 17 objetivos importantes que nos habíamos planteado desde que hemos asumido en el 2019 a esta parte, habíamos cumplido al menos 11 o 12 de esos puntos, y lo que ha quedado inconcluso queremos ir por ello en el próximo mandato. Entonces hemos tomado esa decisión en conjunto a todo nuestro espacio político, de seguir trabajando y de seguir llevándole soluciones a la gente. ¿Y cómo lo recepcionan, teniendo en cuenta que es una figura en Villa Quinteros fuerte del peronismo y más que nada del kirchnerismo, en una situación que a nivel nacional el gobierno tanto peronista como la figura kirchnerista está muy golpeada, ¿no? Y hay mucha gente que incluso hasta se pone en contra de cualquier persona tan solo por ser de este determinado partido. ¿Cómo lo ha recepcionado o cómo se toma eso en la comunidad de Villa Quinteros? ¿Lo nota así como en el resto de lugares? La verdad que yo creo que esa discusión de K o anti-K o de la grieta que se ha generado hace 8 o 10 años atrás, por ahí, digamos, en comunidades como la nuestra no son tan relevantes, porque en las comunidades nuestras, si sos de Boca o sos de River, el vecino te conoce igual.
sabe Claro. quién sos, sabe la calidad de persona que sos, lo que puede decir la televisión o lo que puede decir la radio o lo que pueden decir los grandes medios, que son los que generan las grietas, digamos, dentro de esta sociedad. Yo creo que para el vecino es irrelevante. Yo he tenido 300 reuniones en 3 meses, mano a mano con familiares, mano a mano con vecinos, con familias en nuestro pueblo, en donde hemos recibido gratamente el espaldarazo y el respaldo por decirnos simplemente que hemos mejorado la recolección de residuos, que antes no la tenían, que permanentemente le estamos cambiando las luminarias, que permanentemente le mantenemos la plaza limpia, que permanentemente estamos asistiendo a las escuelas, que permanentemente estamos asistiendo al centro de jubilados, que permanentemente estamos al orden de la comunidad y haciéndonos cargo de las demandas que el pueblo tiene. Entonces yo creo que la gente no hace una apreciación. Es irrelevante, digamos, sí, eso. Sí, yo creo que sí, Quinteros. por lo menos en comunidades como las nuestras, que son comunidades chicas en donde nosotros todos nos conocemos. Los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos nos conocemos todos. Fuimos a la escuela juntos, la mamá de tal persona te conoce porque fuiste a la escuela con su hijo, con su sobrino. Entonces, por ahí las discusiones de las grietas se dan en ciudades mucho más grandes. Vos fíjate si no le convenía a Germán Alfaro que no se rompa Juntos por el Cambio, porque si se rompía Juntos por el Cambio, te aseguro que perdían una elección en la capital por 3-1, porque el voto del centro de la capital de San Miguel de Tucumán no lo iba a acompañar, lo acompañan porque es de Juntos por el Cambio, no por lo que quizá haya generado o haya hecho. Entonces, en ese tipo de ciudades, en ese tipo de comunidades que son grandes, digamos, sí, y que la gente, digamos, está más vota un color que quizás una persona, digamos, por ahí se puede definir un poquito más ese tipo de cosas. Y en tanto y en cuanto hemos estado el 25 de mayo acompañando a Cristina en el acto que se ha dado en la casa. ¿Estuvo en el acto? Estuvimos, fuimos a acompañar, fuimos algunos compañeros de acá de la provincia de Tucumán. ¿Cómo lo vivió? Porque nosotros lo veíamos por la tele y obviamente no es lo mismo que estar en el lugar. ¿Cómo se sentía esa tarde? ¿Cómo se sentía la gente? Lo que yo pude ver, por ejemplo, en pantalla, y esto quiero que me lo confirme o no, es sí mucha gente que era de las agrupaciones políticas que coparon, como lo hacen siempre, ¿no?, el frente del escenario, pero muchas familias que se autoconvocaron, que son las que estaban más atrás, ¿no? Sí. Que vieron esa parafernalia que se mostraba en televisión del acto que ya comenzaba, que ya salía Cristina y comenzaron a acercarse. ¿Cómo se vivió vos que estuviste ahí? Y la verdad es que como se viven los actos de esas características, como una fiesta de la democracia, yo creo que hay cuestiones, digamos, que son profundas, digamos. Yo creo que no hay alguien que se está corriendo de escena en un acto gigante. Sí, ¿cómo tomaste esa decisión de Cristina? ¿Te parece acertada o vos la querés ver como presidente una vez más, como la gente que se lo pedía ahí en esa tarde? Personalmente, yo creo que es una decisión acertada. Yo creo que es una decisión sana. Yo creo que hay que entender también el contexto en el que se vive hoy. Yo creo que ella toma un paso al costado, hace un paso fuera de escena, porque no contribuiría a la democracia o a las elecciones que se vienen. Y también creo que hace falta que una nueva generación empiece a dar las discusiones sobre qué país queremos o qué país tenemos. Yo creo que ella no quiere seguir siendo parte de la grieta. Sí. Yo creo que no quiere seguir siendo parte de lo que divida a los argentinos, sino de lo que une a los argentinos. Y en su discurso ha sido claro, ha hablado de 4 ejes centrales, y además de hablar de esos 4 ejes centrales, ella está instando también a las otras fuerzas políticas a que haya un consenso en decir, bueno, sea de Cambiemos, sea, no sé, libertario, sea de radical, sea de no sé qué, sea de no sé cuánto. Bueno, hay algo que no, hay un común denominador que tenemos que tener entre todas las fuerzas, que es el patriotismo que tenemos que tener ante nuestro pueblo. Entonces, independientemente si soy radical, de Cambiemos, peronista, kirchnerista, lo que sea, hay que empezar a cuidar los recursos naturales que tiene nuestro país, y hay que empezar a que nuestro país tenga un proyecto político nacional,
un proyecto político que contenga a la gente, porque si no, es lo que ella dice, 4 vivos se siguen llevando las ganancias extraordinarias y la gente no puede llegar a fin de mes. Esto hablando concretamente cuando ella hizo alusión primero a Vaca Muerta y luego al litio. Sí, ¿no? claro, pero fíjate vos, se llevan los recursos y los intereses de Vaca Muerta, los recursos y los intereses del litio, ¿y qué se beneficia el pueblo argentino? Acá antes era la discusión de capitalistas hace 30 años, 40 años atrás, la discusión de capitalistas con comunistas, después era la discusión de liberales contra neoliberales, hoy la discusión es patria o lo que se presenta al frente, que son las corporaciones. Álvaro García Linera lo decía hace unos años atrás, que el neoliberalismo, como se lo había conocido en los 90, ya había mutado a otra cosa, que era una cuestión más de corporaciones. Y las corporaciones te ponen el precio de la carne en la mesa, las corporaciones te ponen el precio del combustible, las corporaciones son las que le regulan, en definitiva, la vida a la gente, en el día a día, en el mes a mes. Sí. Bueno, igual digamos que eso fue siempre así también. Seguro, pero si la política no le da esa discusión a las corporaciones, terminan siendo empleados de las corporaciones, como lo ha sido el gobierno de Cambiemos, o como lo ha sido el gobierno de Menem en los 90. Entonces, la discusión tiene que ser por ese lado. Entonces, pero para esa discusión también tiene que haber una nueva generación que dé las discusiones que tengan que dar, porque si no, seguimos siendo parte de una discusión política que generan las corporaciones, o sos K o sos anti-K. Claro. Sí. Hay que salir de esa trampa también. Bueno, ya sin Cristina, ¿no? Porque ya lo dijo que no va a ser candidata. ¿Quién del peronismo, el justicialismo, que pueda ser una figura importante a nivel nacional, que digamos que la gente quiera decir, sí, este es nuestro candidato, Bueno, o para competir con las fuerzas opositoras? Yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que están en condiciones de distintas extracciones del mismo peronismo. El peronismo nuestro es tan grande, digamos, que tenés el sector del Frente Renovador, el sector de los gobernadores. Bueno, hay alguien que ya se ha definido, porque hasta acá no había muchas definiciones dentro del oficialismo sobre quién podía ser candidato, como si en la oposición una Patricia Bullrich, que desde muy temprano dijo que quería ser presidente, un Larreta que también comenzó su campaña en el inicio de la Ruta 40, pero en el oficialismo nacional no había una figura que hasta hace una semana se definió y confirmó que él quiere ser el presidente, que es Scioli. ¿Cómo lo ves a Scioli? Y bueno, Daniel tiene su trayectoria, digamos. Daniel perdió una elección en el 2015, no porque Daniel no se ha movilizado, no ha trabajado el peronismo, sino porque, bueno, todos sabemos cuál fue la historia del 2015. Los medios hegemónicos ponían el spot de que Macri no le iba a quitar nada de lo que había conseguido la gente, y bueno, ni con todo el esfuerzo del mundo, ni con la buena voluntad que ha tenido Daniel, se ha podido revertir esa elección que la hemos perdido en un balotaje. Yo creo que hoy en lo personal, ¿no? Daniel no me representa, o no representa la discusión que este país tiene que dar, digamos, o no representa quizás la discusión que el peronismo o cualquier fuerza política que esté dentro del oficialismo la tenga que dar. ¿Y quién te representa? Yo creo que Guado de Pedro tiene eso. Guado de Pedro te representa. Sí. Me parece que por una cuestión generacional, me parece que por capacidad, por sobre todas las cosas, por experiencia también, porque por ahí muchas veces dicen que nosotros no tenemos experiencia, pero sí siempre hemos estado en esto, siempre hemos estado laburando desde atrás, hemos aprendido de los aciertos y de los errores de los que han estado al frente. Y yo creo que hoy Guado de Pedro tiene la capacidad de ser, si quiere serlo, tiene la capacidad de ser, si quiere ir hacia una candidatura a presidente. Y yo creo que más allá de eso genera muchísimo consenso dentro del peronismo, porque tiene un respeto propio del sector de las distintas vertientes del movimiento nacional justicialista. ¿Consideras que eso no lo tiene Scioli o no lo tiene Massa, por ejemplo, que es otra persona que por ejemplo, Orellana comentaba el día sábado que
tiene las intenciones y que es más, ya hasta se siente presidente. Mira, yo creo que Sergio Massa, digamos, es alguien que conoce bien el paño de la política. Creo que es alguien que conoce bien lo que también necesita este país. Pero yo creo que hoy tiene una enorme tarea, que es mantener, digamos, la tranquilidad de la nación, digamos, con el rol tan importante que él ha asumido para ser ministro de Economía. Que eso también hay que darle un valor, ¿no? Porque de ser presidente de la Cámara de Diputados, sí, al agarrar una papa tan caliente, porque nadie se quería hacer cargo del desorden que había de Guzmán y del desorden que ya venía, digamos, sucediendo con todas las políticas económicas desacertadas que han tomado algunos, que el tipo se haya puesto a pedir la 10 en el momento que estás perdiendo un partido 3-1, digamos, se le toma mucho valor, y también habla de la experiencia que un dirigente político tiene. En lo personal, vuelvo a repetir, hablo por mí, como un militante del Movimiento Nacional y Justicialista. A mí me gustaría que el candidato a presidente sea Guado de Pedro. Uh-huh. No por eso quiero decir que tengo algo en contra de Massa o algo en contra de Scioli. Yo creo que a la Argentina, en definitiva, le hace falta nuevas figuras políticas, porque hay que oxigenar esta situación que por ahí se está viviendo. Yo creo que la gente, por la situación económica en la que estamos viviendo, no está para jugar, o no está para joder, o no hay para poner gente improvisada. Algunos nos preguntan, che, ¿qué pensás de la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo? Una muy buena fórmula. Era una muy buena fórmula Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Yo creo que una muy buena. Yo creo que tiene un plus esta nueva fórmula, porque estamos teniendo a alguien que quizás nunca ha estado, digamos, al frente de las coyunturas políticas, digamos, pero que Miguel Acevedo es el tipo que yo creo que más conoce el estado de la provincia. Es un tipo de experiencia, es un tipo del estado. Y yo creo que por ahí, como algunos dicen, es la tercera persona que sabe cómo se mueve el reloj dentro del gobierno. Y esto de alguna manera lo deja a Mansur libre para tomar algún otro cargo. ¿Lo ves a Mansur como potable candidato a presidente? Y Juan también tiene su trayectoria. Juan tiene... A ver, por ahí nos preguntan a nosotros, che, ¿vos qué pensás? Juan puede ser tranquilamente candidato a vicepresidente de Massa o candidato a vicepresidente de Guado de Pedro. Como vice. Como vicepresidente, porque es una... A ver, no porque Juan no pueda ser o no tenga las cualidades para ser un presidente, sino que dentro de un armado electoral tenés que complementar una cosa con otra. Entonces estamos hablando del peronismo más bonaerense, más porteño, que es donde está la mayor cantidad de la estructura o el fuerte político, digamos, del Partido Justicialista, y quien representa en el interior quizás a los gobernadores. Juan representa a todos los gobernadores del interior. Juan es un gran armador político. Juan, ¿te gustaría verlo ahí? Y por supuesto. ¿Por qué no? Yo a través de Juan Mansur he podido llevar muchas soluciones en mi comunidad, y sé que es una persona de palabra. Sé que es una persona que nos atiende. Mirá, te voy a contar algo. Cuando él estaba de jefe de gabinete, él nos atendía a las 7 de la mañana. En punto tenía que estar. 7 de la mañana. Pasábamos nosotros 2, 3 delegados comunales a la vez, o uno solo. Y después venía, no sé, el gobernador de La Pampa, venía el ministro de Obras Públicas de la Nación. Esos gestos... quizás otro se va de jefe de gabinete y no te atiende mal el teléfono. Claro. Pero esos gestos, digamos, hacen, digamos, a la persona, y no solo hace a la persona, sino hace un dirigente político que busca la unidad, que busca que todos los componentes dentro de un espacio político estén a gusto, estén claros. Y yo creo que Juan puede ocupar un lugar muy importante a nivel nacional. Lo de Guado, que lo digo como presidente, lo digo como una cuestión generacional. Lo digo como una cuestión de que uno conoce su historia, y además de conocer su historia, uno conoce su trayectoria política.
y sabemos que es una persona que está preparada para atender al sector productivo, al sector agroexportador, al sector gremial, que representa a la mayoría de los trabajadores en la actividad que tiene nuestro país, al sector pasivo, que son los jubilados y pensionados. O sea, para que tengamos un buen candidato a presidente, tenés que tener personas que hayan transitado los últimos 10 o 15 años y que lo conozcan al Estado como corresponde. Y que no esté desgastado mediáticamente también. Por supuesto, pero fíjate, nosotros lo hemos tenido de presidente a Mauricio Macri con más de 200 causas. Hay mucho blindaje mediático también. Porque si vos te pones a ver, a Juan Mansur le pegan y le pegan y le pegan, y a los otros no le pegan en nada. A Guado Le Pedro va a sacar un poquito la cabeza ahora y le van a empezar a pegar, hasta de lo que no es. Al pobre Scioli en su momento. Y siempre el que saca la cabeza le pegan en esto. Pero los demás no. Yo lo veo a Rodríguez Larreta diciendo que es renovación. ¿Renovación de qué? Si él sido parte del gobierno de la Alianza. Patricia Bullrich. Hace también 40, desde los 80, desde los 70 que Patricia Bullrich vive de la política. ¿Esa es la renovación que necesita el país? Yo creo que no. A una montonera que pasó a ser menemista, de menemista que pasó a ser cabalista, desde la Rúa, desde López Murphy, desde, no sé, macrista. Esa es la discusión política que tiene que tener este país. Yo creo que no tiene que ser esa. Yo creo que la discusión política del país es que haya una generación que ponga las cosas en la mesa, las propuestas en la mesa y diga, necesitamos que este país vaya para acá. ¿Y Milei cómo lo ves? Porque es una figura nueva incluso hasta políticamente. Y vos mirá, ¿cómo será de grave la crisis política que vivimos que un personaje como ese le llene los ojos a mucha gente? Porque hay que decir, en las encuestas el tipo mide. ¿Será tan grande la crisis política que por ahí hay o que tenemos que quizás una persona que plantea cosas que no pueden ser sustanciales, digamos? Porque lo que él plantea es, no sé, la libertad extrema, absoluta, el libertinaje de no sé qué, de no sé cuánto, y bueno, ¿y quién va a cuidar las cosas, digamos? ¿Quién va a gobernar una municipalidad? ¿Quién va a gobernar una comuna? O es que, toda esa idea, o quién va a estar en el Congreso, quién va a cuidar la justicia, quién va a cuidar la... O sea, es tan grave la situación o la crisis política que existe después de la grieta que han instalado desde el 2012 a esta parte, que aparecen tipos como estos que no tienen proyectos sustanciales, que son tipos que nos pueden llevar a la debacle, porque nos pueden llevar a la debacle, por el hartazgo y por el enojo de algún sector de la sociedad. Estos tipos... Hay quienes dicen que si llegara Milei a la presidencia no duraría más de 3 meses. ¿Vos crees que puede ser así? Y es cierto. Nuestro país tiene muchas complejidades para gobernar. La dolarización... No, eso no es viable. ¿Qué? ¿Las corporaciones van a pedir dolarizar? ¿De dónde? Si la corporación se quiere llevar los dólares afuera, que le van a pagar con dólares y el sueldo a la gente. O sea, empezando por ahí. Claro, sí, conversando con un productor en una oportunidad, me decía que se manifestaba en contra de la dolarización. O sea, un productor exportador que obviamente vende sus productos en dólares, o sea, les pagan en dólares, pero los sueldos se pagan en pesos. O sea, hay una gran diferencia en eso. Y no se manifestaba en contra de la dolarización, no está de acuerdo. Es lindo el título, porque mucha gente, o la nueva era, que habla mucho del dólar, pero no lo tiene, claro. Le gusta ese discurso. Ahora son discursos, primero nosotros tenemos que tener un gobierno que ponga la economía en claro, las reglas en claro dentro de esto, y qué es lo que se lleva el sector productivo, qué es lo que se lleva el sector agroexportador, qué se llevan los trabajadores, qué se lleva el sector pasivo, dentro de una medida o de una balanza que se ajusta para todos. Estas cosas que plantea Milei son irrisorias. Y vos me decís en 3 meses, y si en 3 meses va a tener todos los sindicatos haciéndote quilombo. Uno de los puntos fuertes... Capaz que lo une el pueblo, Milei, en 3 meses, porque el pueblo entero lo va a querer sacar, digamos.
los agroexportadores, el sector productivo, los sindicatos y todo, porque lo que el tipo propone es la debacle absoluta, es la locura absoluta. Uno de los puntos fuertes que genera mayor consenso en el discurso de Milei tiene que ver con la alta carga impositiva que hay también por parte del gobierno nacional, que eso es lo que afecta también a que la gente por ahí se incline por ese discurso que da él, ¿no? El de levantar ciertos impuestos. Sí, pero vos fíjate que también ese discurso de lo impositivo, ese discurso, yo creo que muchas veces, digamos, es un discurso muy hipócrita. Es como que yo le diga acá a los ciudadanos de Concepción si te conviene pagar impuestos acá o te conviene pagar impuestos en Aguilares o en Montero, que creo que son mucho menos los impuestos que pagan en esas ciudades de lo que pagan acá. Pero, por ejemplo, el de alivianar la carga impositiva, sacando algunos impuestos. Un ejemplo, ¿no? El impuesto de el dólar solidario, que se comenzó a cobrar en la época de la pandemia, que no se levantó más, porque se sigue cobrando ese 35% de impuestos sobre servicios que hoy por hoy la gente consume que son dolarizados, como Netflix o cualquier plataforma digital. Sí, bueno, pero está bien, lo levantás. ¿Y con qué complementás esa pérdida de adquisición de dólares que quizás por ahí puede tener el Estado? ¿Con qué lo hace? Él dice que no quiere más Banco Central. ¿Qué sustentabilidad puede tener un país sin reserva? ¿Qué sustentabilidad puede tener un país sin dólares? ¿Quién va a querer invertir? Acá hay que discutir las cosas que realmente han pasado. Lo que Milei discute son cosas hipotéticas, son cosas que son no tienen sustancia, no son cosas muy poco probables de hacérselas. Pero acá hay que discutir lo que ha pasado. Acá muchos están obviando la timba financiera que hemos tenido en el 2017, 2018 y 2019. No porque lo haya dicho Cristina ahora en el auto de Plaza de Mayo, lo ha dicho la Auditoría General de la Nación. ¿Qué han hecho con los dólares que le prestó el FMI? Si falta dólares en este país es porque esos dólares se los llevó afuera. Y no se lo llevó el amigo nuestro que toma café en la esquina, no se lo llevó tu abuelo que está... o el que cobra el plan. Pero terminan siendo los que lo reponen, digamos. Y claro, vos fíjate, ellos tenían un dólar barato y se lo llevaban afuera, sin control de nadie, porque no había un control absolutamente de nadie. Un préstamo ilegal, porque es un préstamo que las mismas cláusulas del FMI no te puede prestar más de tanta cantidad de plata. Pues le preguntaba a uno de Cambiemos hoy ¿para qué le prestó la plata? Y no saben qué contestarte. Empiezan a contestarte con discursos armados, con frases hechas, como diciendo no, porque el kirchnerismo se había robado un PBI entero y había que reponer el PBI entero. Eso es mentira. Si el FMI le presta la plata porque el país estaba en condiciones de recibir la plata, porque era un país desendeudado. Entonces hay cuestiones y condiciones que hay que discutirlas hoy. Hay que preguntarle a Larreta qué va a hacer con la deuda externa. Hay que preguntarle a Guado de Pedro qué va a hacer con la deuda externa. Hay que preguntarle digan a el cómo, Massa. digamos. Yo creo que una de las grandes equivocaciones que ha tenido el gobierno nacional, y lo digo a título personal, haberse sometido económicamente otra vez con el Fondo Monetario Internacional en el arreglo de la deuda o de los pagos de la deuda que han tenido. Yo creo que la situación y las circunstancias económicas mundiales nos favorecían para poder arreglar un poquito mejor. Viniendo de la pandemia, viniendo de una crisis económica que hay en todo el mundo, una guerra que se suscita y se sigue suscitando entre Rusia y Ucrania. Yo creo que se podría haber hecho un mejor arreglo y no que todo el sistema productivo esté generando los dólares para pagarle los vencimientos al fondo cada 2 meses o cada 3 meses. Por eso no hay plata. Para vos, ¿se equivocó Cristina con haber elegido a Alberto Fernández como el candidato a presidente en esa oportunidad? Si vos decís con el diario del lunes, quizás sí, digamos. Quizás sí, con el diario del lunes, después de los... Por ejemplo, hay algo que hay que tomarlo al detalle.
Este gobierno, en números económicos, es astronómico. La cantidad de indicadores positivos que tiene el gobierno. El problema es lo que dice Cristina en el discurso y que lo viene diciendo hace más de un año y medio. El problema es que no hay una redistribución del ingreso como corresponde. Nosotros necesitamos un salario ya. A todos los empleados públicos, a los empleados privados, a los jubilados, a los pensionados. Nosotros necesitamos un salario ya, pero que también el Congreso, que hoy es mayoría Cambiemos, después de la derrota del 2021 del peronismo, apoye y acompañe a que tengamos los mecanismos necesarios para luchar contra la inflación. Porque si no, Alberto, así como está, no puede pelear con nadie. Hace varios meses que no puede pelear con nadie. Por más que tenga la expresión de deseo de luchar contra la inflación, por más que nuestro sector político tenga deseos de luchar contra la inflación, pero si no hay mecanismo, ¿con qué lo combatís? ¿Sobre qué lo combatir en una economía tan y tan frágil como tenemos hoy? Bueno, yo creo que por eso mismo lo que se plantea es eso. El gobierno tiene números astronómicos a nivel económico. O sea, la ganancia del sector agroexportador, las ganancias de esto, las ganancias del sector minero, de esto, de lo otro, y bueno, ¿y la redistribución dónde está? Bueno, hay un dato bastante curioso. Por ejemplo, se ha elevado el nivel de empleo, pero se ha elevado también el nivel de la pobreza, algo que parece no ir de la mano. Porque no combatís la inflación. Si vos combatís la inflación, la canasta básica va a valer menos. Claro. Ahora, si vos no combatís la inflación, la canasta básica va a valer 250.000 pesos y estás generando empleo de 150.000, de 130.000, de 120.000 pesos. Trabajadores mal pagos. Bueno, Gustavo, estamos llegando ya al final de la entrevista, nos hemos pasado de hecho un poquito. Sí. En un minuto y medio, a la gente que te está viendo de ahí de Villa Quinteros, contale por qué te tienen que votar este 11 de junio. Yo les digo a nuestros vecinos del pueblo que hay que aprender a mirar para adelante. Sí, nosotros venimos de muchas gestiones de desidia, de muchas gestiones de que no han puesto ese amor que por ahí pregonan al pueblo en acciones de la gestión, en acciones diarias, en acciones concretas, como así sí lo hemos hecho nosotros desde el momento que hemos entrado a la comuna y que hemos gobernado para todos y todas los vecinos del pueblo. Porque las obras que nosotros hicimos, los canales, el complejo polideportivo, la iluminación, el cajero automático, la guardia urbana, el centro de monitoreo, la oficina de empleo, todos los operativos que hacemos de organismos nacionales, la nueva oficina de PAMI que se va a instalar en nuestro pueblo, y todas las cuestiones que hacen a una política que es para toda la comunidad. Entonces nosotros tenemos que mirar para adelante. El 11 de junio tenemos que votar a la única propuesta que hay dentro de las 9 propuestas que existen, digamos, para este 11 de junio, que va para adelante, que busca el progreso, que busca que nuestra comunidad esté mejor y que nuestra comunidad avance, porque es lo que nosotros nos hemos propuesto, es lo que nosotros venimos llevando adelante, y los hechos y las realidades es la que pueden respaldar quizás todo lo que nosotros por ahí pregonamos y planteamos en los medios de comunicación, en nuestras redes sociales. Entonces nosotros queremos que la gente siga confiando en que los próximos 4 años, lo que todavía falta, porque faltan todavía cosas, faltan muchas cosas todavía por hacer, vamos a ir por eso. Lamentablemente falta porque muchísimos años no se ha hecho nada. Y lo que hemos podido hacer en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis económica, de crisis política y de todo lo que hemos estado hablando hace un ratito acá, la comuna no ha dejado de funcionar, la comuna ha seguido trabajando, ha seguido dándole soluciones al pueblo, y yo he seguido gestionando todo lo que está a nuestro alcance y más. Ojalá que la situación del gobierno nacional mejore, ojalá que el peronismo pueda seguir gobernando, ojalá que, y tengo la seguridad que Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo van a gobernar esta provincia. Necesitamos nosotros desde la comuna seguir o continuar una gestión más para poder terminar las 7 u 8 cositas todavía pendientes que nosotros creemos que le va a cambiar la vida a la gente. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.
Momento de irnos a una pausa, Julián. Así es. Pausa corta nada más y cuando regresemos seguimos con el desarrollo informativo de la jornada.